tiempo, buena cara. Y bueno, estamos muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estamos ahí los del Facebook? Es un placer, un gusto de poderlos tener del otro lado compartiendo el programa, por supuesto, esta hermosa mañana desde Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ya tenemos a nuestro invitado que esta mañana es un placer poder tener entonces a quien vamos a presentar y a quien vamos a disfrutar juntitos. A ver, voy a correrme un poquitito de cámara que necesito agarrar algo, por favor. Y estamos compartiendo la bendición del Señor. Quiero pedirles disculpas esta demora que hemos tenido. Pero acá estamos entonces compartiendo el programa El Mal Tiempo, Buena Cara. Esto es así, estamos en vivo, así que disfrutamos de esta bendición de poder estar juntitos. Y conéctese entonces a Fabio San Martín al Facebook. Ahí estamos entonces en vivo y en directo para todos ustedes compartiendo el programa en forma muy especial esta mañana, pues tenemos la bendición de tener con nosotros al doctor que va a estar con nosotros entonces compartiendo la bendición de nuestro Creador y agradecemos mucho al Señor. A ver, Nara, si ya tenemos al doctor, quiero mañana presentarlo y agradecer mucho a Dios. Ahí está, ahí lo tengo. Quiero decir que el doctor Floricianes es médico psicoterapeuta, conferencista, difusor científico sobre la importancia de la unión de la espiritualidad y la ciencia. Y bueno, ha escrito varios libros y también es profesor en la universidad. Quiero agradecer muchísimo, doctor. Realmente un placer de poderlo tener, saludarlo esta mañana, que le habla el pastor Fabio San Martín, y un placer de tenerlo en nuestro programa, un honor. Gracias, pastor Fabio, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, realmente para nosotros es un placer poderlo tener, doctor, una bendición. Realmente le quiero comenzar diciendo algo que me ha impactado y me ha hecho enamorar usted de este trabajo que usted hace, porque le he seguido, estudiado, me ha hecho estudiar mucho este fin de semana, quiero decirle, pero ha sido un placer. Y vio cuando se hace un estudio con alegría, con gozo. Bueno, lo hice con mucha pasión y la involucré a mi esposa en todo esto, así que le mando un saludo a mi esposa Patti, que me cebaba mate mientras estábamos estudiando los dos. Doctor, quiero hablar un poquitito esta mañana, que es lo que usted un poco, lo que usted hace, ¿no es cierto? Su tarea, su trayectoria con respecto a la neurociencia. Cuéntenos un poquito usted toda esta situación que a veces nosotros que no entendemos, o mucha gente de la audiencia que esta mañana está escuchando, se han visto muy interesados. Quiero decirle que hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros, usted muy reconocido en diferentes lados, y hay gente que me ha felicitado por haber hecho esta invitación. Para nosotros es un honor. Muchas gracias, pastor. Sí, yo soy médico en todo lo que tiene que ver con la salud mental, y estos últimos años me he sumergido en el estudio de la neurociencia, que es la disciplina, que es la ciencia que estudia la mente humana. ¿Sí? La mente humana es la parte del ser menos conocida, menos estudiada por la ciencia, pero últimamente se ha avanzado mucho en entender los procesos de la mente que se dan fundamentalmente en el cerebro. Mucho se habla de la mente, muchísimo, y también en otros ámbitos eclesiásticos, cristianos. La Biblia habla mucho de la mente, pero algunas veces no se tiene bien en claro qué es la mente, dónde está, cuáles son sus características. Y hoy, a través de la neurociencia, podemos descifrar. Yo le diría, recién estamos en la punta del iceberg, descubriendo lo que significa la mente, el cerebro, que es un órgano muy complejo de estudiar, y es el órgano menos estudiado de todo nuestro cuerpo. Qué interesante, ¿no? Porque es una gran realidad de que nosotros vemos de que lo que menos conocemos. Entonces yo me pregunto esta mañana, ¿qué es justamente la mente? ¿Qué es la mente? Y de ahí quisiera partir esta mañana, y qué función de nuestro cerebro cumple, ¿no es cierto?, justamente la mente. ¿Qué es la mente y por qué no es un descuido, ¿no? Pero en estos últimos años ustedes que están en esta materia, que han ido estudiando, se han ido capacitando para podernos demostrar a nosotros y darnos a conocer. ¿Qué es la mente, doctor? Sí, la mente humana
son millones y millones de procesos neuronales. Ustedes Ajá, recuerdan los tiempos del colegio, ciencias naturales, biología. Las neuronas son las células que forman el tejido cerebral. Es decir, la mente no es un humo, no es un viento, no es una nube, porque muchas veces se dice, ¿dónde está la mente? ¿Qué es la mente? No, no, no es una sí. nube, no es el espíritu. Muchas veces los cristianos confundimos claramente procesos mentales con procesos espirituales. Te diría, Fabio, que la mayoría de procesos que nosotros llamamos espirituales son mentales, porque el Ajá, espíritu, claro, el espíritu humano no piensa. Ahora, si yo me fuese de aquí, ¿no? El Señor me llamase a su presencia, eh, se quedaría mi cuerpo. Pero, ¿qué hace que mi cuerpo funcione? Mi espíritu, el espíritu de Gabriel. Pero el espíritu de Gabriel no piensa, el espíritu de Gabriel no siente, el espíritu de Gabriel no lee, no aprendí a leer con mi espíritu, no aprendí a razonar con mi espíritu, no hago una cuenta de matemática con mi espíritu. Tampoco mis emociones están en el espíritu. El espíritu humano es inmaterial, no tiene células, no tiene neuronas. Todas esas cuestiones que llamamos normalmente cuestiones espirituales son cuestiones mentales. ¿Dónde están los pensamientos? Bueno, los pensamientos están en las neuronas, son formadas por las neuronas, son biomoléculas. Las emociones son biomoléculas, son sustancias químicas que se producen en ujú, distintas áreas del cerebro. Esto ya se vio, ya sabemos dónde se produce el amor, el odio, la amargura, la falta de perdón, la ira, la violencia. Ya se sabe en qué núcleos neuronales, se sabe en qué núcleo neuronal está la memoria emocional, aquella información emocional que hemos guardado aún desde el vientre de nuestra mamá. Entonces, cuando nosotros trabajamos en consejería, en terapia o demás, estamos trabajando sobre las neuronas y las regiones del cerebro, no sobre el espíritu humano. Acá tenemos ujú. que estar muy bien y por eso te digo, muchísimas cuestiones que son procesos mentales las hemos llamado espirituales. Bien. Ahora, las emociones, doctor, ¿dónde están instaladas dentro de nosotros las emociones? Porque a veces nos vemos nosotros involucrados en tantas cosas tan cambiantes, ¿no es cierto?, nosotros mismos. Y las emociones, ¿dónde están? Están en un área del cerebro que se denomina sistema límbico emocional. Es un área que está Ajá. en lo profundo del cerebro, en un núcleo neuronal que se denomina la amígdala, no las amígdalas que están acá en la garganta, sino un centro neuronal que se denomina la amígdala, donde se guardan las emociones, es un centro neuronal llamado el hipocampo. Entonces las emociones básicamente se originan en ese lugar, se forman en ese lugar. ¿Sabe que a mí me llamaba la atención? Nos reíamos con mi esposa ayer, mientras estudiábamos los dos justamente un video que usted ha realizado en Perú. Y nos reíamos porque justamente hablábamos justamente de las emociones, ¿no? Y que mi esposa, yo le decía, mirá vos como mujer como sos, vos sos más intuitiva que yo. Y nos reíamos, ¿no? Y usted, doctor, lo decía con una gracia que nos llamó mucho la atención, porque en un momento decía, sí, pero en esa la agarran nomás, hay otras en las que no. ¿Por qué la mujer es más intuitiva en ese aspecto, en las emociones, doctora? A ver, hoy somos dos varones hablando acá, así que hablemos tranquilito nomás. Ahora nos vengamos, Fabio, nos vengamos de la mujer. No, la mujer, no les demos la palabra porque ahí perdemos, ahí sí que no ganamos, pero Claro, no ganamos ni cerca. sí. El cerebro de la mujer tiene diferenciaciones anatómicas que tienen que ver con que las neuronas están más juntas las unas a las otras, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos las neuronas un poquito más separadas, eso hace que la mujer pueda integrar información de una manera
más rápida y más amplia. El sexto sentido, Fabio, que siempre se dijo, ¿no? De las mujeres existe. Por eso, bueno, vos estás casado igual que yo. Cuando nuestra esposa dice, no, pero no me gusta esa persona, no te metas en ese negocio, no me gusta esto, y hay que hacerles caso, porque ellas perciben cuestiones que nosotros no percibimos. El cerebro de ellas está preparado para percibir, leen las caras, leen la emocionalidad de la cara, la leen como si fuese un escáner, y nosotros no. ¿Sí? Vos te escanea emocionalmente en milisegundos. Son muy difíciles de engañar, muy difíciles de engañar. Es prácticamente una tarea imposible mentirle a una mujer o decirle que uno no siente lo que está sintiendo, porque ellas tienen con sus neuronas, leen todo lo que estamos comunicando, nuestro tono de voz, pueden percibir situaciones que nosotros no percibimos. Eso es una ventaja de la mujer. Por eso, aquellos que trabajamos en el liderazgo, es muy importante que una mujer sea parte del equipo. Muy importante. Y si una mujer es la líder de un equipo, bueno, que tenga piedad y tenga varones, porque nosotros le vamos a aportar racionalidad, le vamos a aportar un poco más de elaboración de las ideas. Al ser menos emocionales podemos tener una distancia emocional afectiva en la toma de decisiones. Es decir, el complemento es muy importante y esto en manera práctica lo podemos utilizar en la tarea de liderazgo. Ajá. Qué interesante eso, ¿no? Porque durante muchos años, doctor, como que uno ha visto en algunos liderazgos que la mujer la han dejado mucho al costado y antes la mujer servía solamente para ciertas cosas dentro de la iglesia. Pero en estos últimos años como que hemos visto un cambio, ¿no? Y bien dijo usted algo muy interesante que llama mucho la atención, que la mujer justamente eso que percibe, que ayuda, que es para el hombre en ese aspecto, si nosotros nos dejamos llevar justamente cuando a veces ella da una opinión y vio que la mujer a veces opina en voz alta, no es que se la deja en silencio y cuando te la tiene que decir te la marca muy clarita. Entonces, qué interesante que esta parte. Claro, también nosotros tenemos dos hemisferios, Fabio. Tenemos acá, el cerebro está dividido en dos. Ponele, voy a usarme de maniquí. El cerebro está unido en dos. Sí. Así. Este es un hemisferio que se denomina izquierdo y este es el hemisferio derecho. Hay un puente entre ambos hemisferios cerebrales que se denomina el puente calloso. Es un puente. Ambos hemisferios se cruzan. Son dos cerebros distintos, dos cerebros independientes. Entonces, el hemisferio izquierdo es más racional, más calculador, más matemático, de elaboraciones complejas, más analítico. Y el hemisferio derecho es más holístico, más espiritual, más artístico, más músico. Entonces, la mujer funciona más con el hemisferio derecho que con el hemisferio izquierdo. Nosotros más con el izquierdo. Entonces, vos fíjate que nuestra conducta, nuestra manera de relacionarnos, de ser, la manera como tomamos decisiones, nos vinculamos, nos relacionamos, tiene que ver cómo es el cerebro. Todo eso lo hacemos con el cerebro. Qué interesante, ¿no? Qué importante poder saber esto. Y por ahí las emociones, doctor, como que por ahí no sabemos regularnos en la situación, las emociones nos ganan. ¿Por qué la emoción a veces es tan fuerte según sea positivo o negativo? ¿Por qué nos expresamos de esa forma? ¿Qué ocurre con nuestras emociones cuando vemos una situación que nos gusta o no nos gusta? ¿Por qué a veces nos manifestamos de una forma mal? Yo justamente ayer hablaba con una persona y decíamos que muchas veces estamos bien en un ánimo, pero una situación negativa me hace a veces explotar. ¿Por qué las emociones son tan mal marcadas a veces en nuestras vidas? Sí, mira, somos un cerebro eminentemente emocional. Nuestros 5 sentidos, el olfato, la vista, la audición, el tacto,
nosotros captamos la información que nos rodea y toda la información va al cerebro y primero llega a los núcleos neuronales emocionales. Y luego recién sale la señal de la información a el cerebro racional que está aquí en el lóbulo frontal, aquí adelante. Quiere decir que todo lo que percibimos, pensamos, está teñido de nuestras emociones. Las emociones tienen que ver con lo que hemos aprendido, vivido en nuestra infancia, y te diría, Fabio, que hoy en día se sabe por la ciencia que luego, después de la concepción, cuando empieza la vida, ya prácticamente el embrión tiene capacidad de sentir sensaciones de la mamá y del entorno. Ya quinta semana embrionaria hay neuronas. Prácticamente en la 12ª semana, luego de la concepción, ya hay un sistema nervioso a pleno. A partir de ese momento, entonces, el embrión y luego el feto, un embrión es hasta la 8ª semana de formación, ya tiene capacidad de ir registrando sensaciones, percibir en el ambiente. Aún te digo, en el momento de la concepción, el estado emocional del papá y de la mamá también van a influenciar ya en ese nuevo ser. Entonces, no todo empieza cuando salimos del canal del parto de nuestra madre o en la infancia, como antes creíamos, sino que prácticamente vamos registrando sensaciones, información que guardamos en nuestras neuronas prácticamente del momento que hemos sido concebidos. Toda esta identidad emocional queda registrada en nosotros y aunque seamos grandes, yo soy un hombre de 55 años y mucha de la manera como me relaciono emocionalmente, cómo registro, cómo me comporto emocionalmente, tiene que ver con información buena o mala que registré desde que he sido formado. Entonces, esto quiere decir que lo que yo soy emocionalmente hablando hoy en día ha sido una construcción a partir de lo que he estado recibiendo por el ambiente y por mi genética a partir de esos momentos tan primarios de mi formación como ser humano. Entonces, una manera de reaccionar, de percibir la realidad, va a tener mucho que ver cómo he registrado la emocionalidad de mi cerebro. Por eso la realidad es una construcción y esa construcción de la realidad tiene que ver con mis patrones emocionales y mis patrones de pensamiento. Ahora, la importancia, ¿no?, de esto de la emoción. Hoy vivimos en un mundo tan cambiante, doctor, de tantos cambios, tantas situaciones que nos acontecen. Por ejemplo, la pandemia. Todo esto, ¿cómo repercute en el ser humano y las reacciones que estamos teniendo? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso, de este cambio tan fuerte que continuamente lo estamos viviendo? Pero ¿por qué a veces como que nos vemos sorprendidos, ¿no es cierto?, ante esta situación y las reacciones que tenemos? Sí, vos fíjate que nosotros hasta marzo de este año teníamos nuestra vida totalmente armada, normal, cotidianidad, y de repente apareció un hecho en sí mismo amenazante que está relacionado con la enfermedad, con la mente, con la enfermedad, con la muerte, y esto nuestro cerebro lo registró, y nuestro cerebro durante toda esta cuarentena, todo este tiempo, está funcionando a nivel del sistema de supervivencia, instintivo de supervivencia, y bajo muchísima carga estresante. El estrés es el enemigo número 1 de la mente humana. El estrés enferma nuestra salud mental. Entonces, durante esta cuarentena, vos fíjate los medios de comunicación, obviamente uno entiende, ¿no? Para aumentar el rating, nos cuentan los muertos de a uno. Si no hay muertos en un lugar, lo van a buscar. Cuando estaba Italia y España en el pico de la epidemia, toda la noticia eran los muertos ahí.
cuando bajaron los muertos en ese lugar por coronavirus, ya no cubrieron más España e Italia. Hoy están totalmente abiertos y superada la pandemia allí. Entonces, toda esa amenaza, todo ese desasosiego, inestabilidad hacia el futuro, amenaza de muerte, de contagio, todo eso produce un sistema de protección y de reacción de nuestro cerebro, y nuestro cerebro no descansa entonces si no funciona permanentemente encendido para protegerse, en alarma. Y esto enferma, Fabio, esto enferma nuestra psiquis. Por eso ha aumentado el trastorno de ansiedad, el insomnio, la obesidad, la violencia intrafamiliar, las adicciones, el aumento de alcoholismo, porque el cerebro del ser humano está bajo un estrés permanente y el cerebro trata de compensarse de alguna manera, y muchas veces se busca de manera equivocada, ¿no? Impresionante. Sabe que me ha llegado mucha información de gente que hoy de alguna manera no quiere acercarse a un hospital o a algún consultorio. De hecho, leía en las noticias en estos últimos días y miraba por televisión cómo han bajado las consultas en los consultorios médicos, porque la gente está con un temor, con un miedo, porque de pronto va por algo que le está ocurriendo en el cuerpo, pero al llegar ahí es todo coronavirus. Entonces como que la gente hoy está alejada de esto, y eso repercute muy fuerte, por supuesto, en el cerebro de las personas. Esto nos está enfermando, dijo usted. Creo que hay una gran enfermedad más fuerte que lo que se está viviendo en este tiempo y a lo que tendríamos que prestar un poquito más de atención, ¿no es cierto? No, lógico. En realidad, nuestro enemigo número uno no es el SARS-CoV-2, que es el virus del nuevo coronavirus. Nuestro enemigo es la salud mental, es decir, mejor dicho, los daños en nuestra salud mental. Porque el virus Ajá. se está agotando, no es un virus tan malo. Yo les hablo como médico. Hay virus Sí, peores. Este virus tiene poca mortandad, muy poca mortandad. Los índices de mortandad mundiales son de los más bajos que existen en una pandemia. No estoy subestimando, porque hay mucha gente sí, que ha sí. sufrido más, pero en términos médicos, epidemiológicos, esta pandemia es bastante suave, Fabio. Y esto los médicos Ajá. lo saben. No es una de las peores. Sí. Mira, entre marzo, a ver, no me quiero equivocar, entre diciembre y marzo, diciembre del 2019 y marzo del 2020, murieron más de 250 millones de personas por gripe influenza, la común en el mundo. Y los muertos por coronavirus creo que no llegan al millón a nivel mundial. Imagínate. Ajá. Hay gente que muere y en cantidades en el mundo, porque en la experiencia de la muerte por la enfermedad es normal, en la parte de la vida, que claramente mata mucho más gente que este SARS-CoV-2. Entonces, y acá hay una desinformación, mentiras, medias verdades. Se ha Ahora, trabajado, metiéndole miedo a la gente, ¿no? Mucho miedo. sí. Sí, es verdad, mucho miedo a que realmente hoy la gente no quiere ir a un médico justamente por esa razón, y como que todo primeramente está el miedo por delante. Doctor, hablemos de algo más lindo que me llama mucho la atención y que ayer al estar estudiando sus videos, de pronto veía eso de la ciencia unida a la fe. ¿Cómo es eso? Cuénteme esa parte que me impactó, poder ver que esa fe que nosotros tenemos, pero junto con la ciencia, neurociencia, que justamente a lo que usted se dedica. Cuénteme esa parte que me impresionó. Si me permitís medio segundo que voy a tomar el libro que escribí. Por ¿Sí? favor, Dale. sí. Estamos con el doctor Floriciani, que agradecemos muchísimo la oportunidad que tenemos de tenerlo con nosotros. El doctor realmente nos da mucha alegría que pueda estar con nuestro programa, y agradezco a toda la gente que viene, una cantidad de personas conectadas esta mañana, que agradecemos mucho a Dios por esta bendición que tenemos. Ahí voy a estar leyendo algunos después. Sí, doctor, lo escucho. Bueno, a ver, para ejemplificar, mira, bueno, este es el libro Sí, que escribí, Neurociencias y Liderazgo según Dios.
es un libro de ciencia, donde las neurociencias lo unifico con lo espiritual y aplicado al Sí, liderazgo. Pero mira acá la imagen, por eso te lo muestro, ¿ves? Mira, yo en la bien, tapa le dije a los diseñadores que pongan la paloma, que significa el Espíritu Santo, bien. aterrizando en el cerebro. Porque ¿dónde aterriza lo espiritual? El Espíritu Santo no es materia, no tiene células, no tiene materia. El Espíritu Santo es espíritu. Pero ¿cómo, Ujú, dónde descodifico lo espiritual para entenderlo, comprenderlo, procesarlo? Cuando el apóstol Pablo habla de espíritu de sabiduría, de revelación que viene de lo alto. Muy bien, el Espíritu Santo me lo trae, pero ¿cómo lo descodifico? ¿Cómo lo entiendo? ¿Dónde guardo la información? Cuando leo la Biblia, ¿con qué lo leo? ¿Con mi espíritu o lo leo con mi cerebro, con mis neuronas? Y lo leo con mi cerebro, porque ujú, aprendí con mis neuronas a leer, a interpretar el idioma castellano. Entonces, el cerebro humano es una gran antena parabólica satelital que va a percibir lo espiritual. Dios nos creó con un cerebro especializado para percibirlo. Los animales, por ejemplo, no pueden descodificar al Espíritu Santo, no lo pueden entender, no pueden entender sobre el concepto del nuevo nacimiento. Entonces, Dios nos ha preparado con este cerebro, que es increíble. Hay áreas del cerebro especializadas en el registro espiritual. Entonces, el aterrizaje de lo espiritual se hace en las neuronas. Ahí descodifico la información. ¿Ok? Entonces, esta es la unión entre lo espiritual y la neurociencia o la mente humana, ¿no? Esta interacción ujú. mente-espíritu se produce en el cerebro. Qué bueno, qué explicación, ¿no? Y la importancia ahí del cambio de vida, ¿no es cierto? Cuando viene el Espíritu Santo y trabaja en nuestras vidas, qué hermoso, ¿no? Me gustó la ilustración que le hizo por la razón de que queda más detallado y entendido de cómo trabaja el Señor en nuestras vidas. ¿Y por qué a veces no está ese cambio, doctor? ¿Por qué cree usted que falta ese cambio en algunas personas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, el nuevo nacimiento es una cuestión espiritual. Es Sí. decir, viene el Espíritu Santo, me hace nacer de nuevo en el Espíritu. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, ¿no? Ahí en San Juan capítulo 3, en el Evangelio, le dice Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo del Espíritu y del agua. Entonces, claramente el nuevo nacimiento, cuando yo recibo al Señor Jesús, hay una conversión a nivel del espíritu de Gabriel. El espíritu de Gabriel vuelve a conectarse con Dios. Pero eso no significa que en el área neuronal, en los núcleos cerebrales, en donde están mis recuerdos, mi sufrimiento, mi dolor, mi falta de perdón, todo lo que viví, si fui abusado, violentado, o tengo un trastorno de la personalidad o problemas depresivos. Esos son todos problemas que están en las neuronas, en la mente. Entonces, el nuevo nacimiento es espiritual, pero lo otro es sanidad divina. Y nosotros Ajá, creemos, convertimos, todo eso tiene que salir. No, es igual que ponerle que yo tenga gastritis, ¿no? La gastritis se produce porque hay mayor ácido en el estómago, en las células estomacales. Es igual que yo pretendiese, cuando me convierto, que me cure de gastritis. Es exactamente lo mismo. Y de hecho, me puedo convertir a Cristo y seguir con gastritis o hipertensión arterial. De la misma manera es esto. Lo que pasa es que lo que decíamos, Fabio, se ha confundido a procesos de la mente como procesos espirituales. Y esto ha traído ujú. problemas gigantes en la iglesia. Porque entonces dice, bueno, entonces no se convirtió, entonces no recibió al Señor. Si recibió a Cristo, entonces tiene que dejar de odiar o tiene que superar la violación que sufrió de niño. No, eso es un milagro de sanidad porque esa información está en las neuronas. Por eso Sí. Pablo dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero eso es un proceso. Si leemos el Mm. contexto, Pablo, ese versículo
lo pone en un contexto de un proceso. Por eso Pablo en Efesios 4:17 dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. No dice que el Espíritu Santo va a renovar nuestra mente. Cuidado con esto. Tenemos un Sí. pensamiento muy mal. El Señor no va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que renovar la mente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que es el paracleto, el ayudador. Él me da las herramientas, pero renovar mi mente, cambiar mis hábitos, cambiar mi manera de pensar, perdonar al otro, eso es un proceso que se va llevando a través de la vida cristiana hasta llegar a tener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo Ajá. también muchas veces pensamos que es un implante cerebral. Entonces, como que viene el Espíritu Santo, nos hace un implante cerebral y tenemos otra mente. Esto no es así, la Escritura no habla de eso. Y las neurociencias certifican lo que la Escritura nos dice. El cambio mental, el cambio de pensamiento y emocional es un cambio que se da a través de un proceso, no es inmediato. Y ahí es donde entonces, ahí viene el caminar en Cristo, ¿no? Ahora, qué trabajo, ¿no? De los pastores, de quienes nos toca estar ministrando la palabra del Señor. Yo invité a esta entrevista a escuchar a muchos pastores, líderes que trabajamos justamente con las personas, a las que muchas veces quizás no llegamos a comprenderlas, pero yo creo que la explicación que hoy está dando Doc nos va a ayudar a nosotros a encaminarnos también, porque nosotros damos la palabra, ministramos la palabra. Quisiéramos ver los cambios, ¿no es cierto?, rápido, pero bien usted nos está indicando cómo es esto, que tiene un proceso, que cuesta, que hay que sobrellevar a esta persona que está necesitada y que de alguna manera llevarlo al fin a Cristo, ¿no es cierto? O sea, mi fin tiene que ser presentarle a Cristo. Por eso, Fabio, la iglesia tiene que volver a enfocarse en hacer discípulos. Ajá. No tanto el tema que hay que hacerlo, pero nos hemos vuelto de una especie de institución psicológica, una institución de centro de salud mental. Y no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es hacer discípulos, que significa enseñarles la palabra de Dios a las personas para que allí encuentren las herramientas para que ellas empiecen el camino de la transformación. Ahora, cuando yo llego a Cristo, ¿no? Todos hemos llegado a Cristo dolidos, amargados, muchas veces, con traumas, bloqueos, pero eso es, el Señor nos mima como niños al principio. Pero también el apóstol Pablo dice que no debemos de siempre estar tomando la leche, sino tenemos Claro. que comenzar a comer carne. Y comer carne significa la palabra. Entonces, claro, alguien se acerca a Cristo y bueno, los primeros años podemos mimarlo, agarrarlo en nuestro regazo pastoral, sanarle las heriditas, bueno, contenerlo. Pero bueno, después tiene que crecer esa persona y después el pastor tiene que soltarlo emocionalmente y darle la palabra. O lo vamos sanando, haciéndolo discípulo de Cristo, porque la palabra de Dios, y esto está estudiado en las neurociencias, la palabra tiene capacidad de cambiar la estructura del cerebro. Entonces, si yo no lo formo en la palabra, más Biblia, Fabio, más Biblia, menos psicología en los sermones, menos psicología en las enseñanzas, no, más palabra de Dios, porque yo necesito que esa persona tenga las propias herramientas para que él mismo se encargue de los procesos ayudado por el Espíritu Santo. Pero que él mismo se encargue de los procesos de cambiar, de transformar. Dios no nos va a transformar, ¿eh? La Biblia no dice que nos va a transformar, que Él nos va a renovar. Él no va a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Él no va a perdonar por mí, ¿eh? Él no va a renunciar por mí al pecado, a los vicios. Lo tengo que hacer yo, ayudado por el Espíritu Santo, pero lo tengo que hacer yo. Porque ¿sabes qué pasa? Claro. Los seres humanos nos sacamos la responsabilidad del cambio. Entonces, si Dios me tiene que cambiar, yo no tengo ninguna responsabilidad. Total, sigo haciendo lo mismo mientras que Dios me cambia. Y después me quejo. Digo, Señor, ¿por qué no me cambias? No, tenés que cambiar vos. ¿Qué queremos? Que Dios también lo haga por nosotros. Es decir, el Señor se envió a Cristo a la cruz
y ya nos envió el Espíritu Santo. Y también tenemos que tomar responsabilidad nosotros, madurez, para empezar a cambiar a través de la palabra de Dios. Sí, realmente es así y fíjese que a veces es muy real lo que acaba de decir, que a veces le atribuimos a Dios todo y llegamos a decir, bueno, si Dios no me cambia, yo tengo que ser así porque a Dios le agrada así. No, Dios nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. El problema está en nosotros que nos tomamos la decisión del cambio. Eso me hace un ruidito. Y otra cosa que me hace ruido es la palabra renovación, ¿eh? ¿Por qué le tiene tanto miedo la iglesia a la palabra renovación, doctor? A ver si usted me la puede explicar, porque uno predica la palabra y cuando vos hablas de renovación, crees que, uy, Dios mío, es el enemigo nuestro. Mirá, siempre en la historia, ¿no? Pero más aún hoy en día, el que no se renueva muere, en términos de la vida, de su trabajo, negocio, liderazgo, en la manera de llevar adelante la familia. El que no se renueva, Fabio, muere, queda fuera. No va a volver nada a lo que nosotros conocíamos. No va a volver nada. Hace años que se viene produciendo un cambio de paradigmas culturales y esto ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Cada cierto tiempo la humanidad cambia. Entonces la iglesia también ha cambiado. No la palabra de Dios, que es la palabra ineterna, ¿no? Eterna. Pero sí tenemos que cambiar, renovar. El que no se renueva muere. Y a mayor incapacidad al cambio, para nosotros, los médicos que nos dedicamos a la salud mental, es más rígido, menos salud mental. Más flexible, mayor salud mental. Sí, así era. Nosotros, cuando viene una persona y dice, yo no voy a cambiar, ya soy así, todo lo demás, voy a seguir haciéndolo igual, para nosotros baja el índice de salud mental de esa persona. Pero si una persona dice, la verdad que no entiendo todo, la verdad que, no sé, pienso que me equivoco, que hay cosas que no veo, tengo que renovar mi entendimiento, para nosotros decimos, che, qué bien, esta persona tiene buena salud mental. ¿Sí? Porque la flexibilidad mental tiene que ver con capacidades psicoemocionales bastante acertadas. Y si la iglesia no se renueva, vamos a tener un problema enorme porque ya no podemos seguir haciendo las cosas como hacíamos. Yo soy yo experimenté, ¿no? Seguramente vos tal vez experimenté esos años gloriosos de la década del 80, del 90, no sé si te acordás o estabas en el Señor. Sí. Me acuerdo, creo que en el 86 vino Billy Graham a la cancha de River. Sí. Mirá qué antigüedad, hablamos del siglo pasado, del milenio pasado, somos ya, ¿no? Somos una especie de museo, no, todavía no. Pero nosotros no renegamos de los que nos preceden y los que vivimos, porque somos eso también. Gracias a Dios de esos hombres, por esos hombres, pero ya no va a ser más así. Vivimos el avivamiento producido por Anacondia, por las campañas de Anacondia. Yo he servido en la carpa de liberación, he trabajado en las campañas, pero eso no va a volver. Claro. Dios utilizó a Anacondia en su momento y ya no lo va a seguir utilizando, en el buen sentido lo digo, de la manera que lo utilizó en los 80, 90, porque Dios hace las cosas nuevas permanentemente. Entonces, si seguimos añorando los viejos tiempos, si seguimos añorando Tony Hicks, que fue un evangelista que vino en los años 50, que trajo un avivamiento, estamos perdidos. Estamos perdidos. Dios lo hace siempre de manera nueva. Dios es un Dios creativo, un Dios de la creación permanente. No renegamos del otro. Gracias a Dios por Anacondia, gracias a Dios por Palau, gracias a Dios por Tommy Hicks, hombres que yo me inspiro en ellos, pero ya no son para este tiempo. Este tiempo es tuyo, este tiempo es mío, esto es tiempo del liderazgo actual, ¿ok? Con nueva forma de pensar, nuevas estrategias.
Entonces, el que no renueva, Claro. el que siga añorando el pasado, va a quedar en el pasado. Claro, fíjese, doctor, que yo meditaba mientras usted hablaba de esto. El cambio que hubo en estos 5 meses nomás, miremos esa parte de la iglesia, ¿no? Que durante tanto tiempo parado en un pupitre, nosotros predicándole a nuestra congregación, que nos grite amén, que nos diga gloria a Dios, y ahora estamos en una pantalla fría frente a una cámara al que tenemos que hablarle y llegar también a nuestra congregación. El problema es que si nosotros nos cerramos a esto, estamos perdiendo, como bien dijo usted, estamos muriendo. Entonces ahí es donde tenemos que ver nuestro liderazgo, hacia dónde lo encaminamos, ¿no es cierto? Claro. Vos sabés, entiéndase lo que voy a decir, en el contexto de la charla, entiéndase bien, en el contexto, ¿no? De lo que venimos hablando. En este punto, el coronavirus es una bendición para la Iglesia de Jesucristo. Te puedo asegurar que es una bendición, hermano. Porque acordate del libro de Hechos, capítulo 8, que dice que la iglesia primitiva estaba encerrada en Jerusalén. Y el Señor Jesús, cuando se fue, dijo, ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia primitiva, los apóstoles, estaban encerrados en Jerusalén y no se movían de ahí. Esperaban que la gente vaya a Jerusalén. Pero tuvo que venir la persecución liderada por Saulo de Tarso para que la iglesia sea esparcida, y el producto de la persecución fue que la iglesia huyese de Jerusalén, y ahí empezó el primer avivamiento de la historia. Si no hubiese venido la persecución de Saulo, la iglesia hubiese muerto, porque hubiese quedado en Jerusalén no evangelizando. ¿Sí? Entonces vos fíjate cómo Dios, si no nos movemos por las buenas, hermano, nos vamos a mover por las malas. Entonces más vale que nos movamos por las buenas. No quiero otro coronavirus, pero te puedo asegurar que este coronavirus, no te digo que lo envió Dios, pero es muy positivo para la iglesia, para dejar una iglesia templocéntrica, para hacer una iglesia encerrada en 4 paredes, donde hemos solamente, no sé, todos, yo me incluyo, esto es una autocrítica general, y yo primero, porque soy la iglesia, yo soy la iglesia, así que también va para mí. Sí. Nos volvimos, ¿cómo se dice? Coordinadores de eventos, organizadores de eventos. La iglesia de los últimos años solamente se encargó en ser organizadoras de evento en evento, de evento en evento. Recital, show, y como ya no sabemos qué evento hacer, hemos inventado cualquier evento, ya no sabemos, porque queríamos que la gente vaya a nuestros templos. Entonces, ¿cómo entretengo a los pibes para que no se vayan al boliche? ¿Cómo entretengo a los pibes para que se entretengan acá? Entonces, todo para que vengan. Entonces nos hemos convertido en organizadores de eventos y no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados a hacer discípulos en todas las naciones, y este coronavirus nos empuja nuevamente, como les pasó a la iglesia en Jerusalén en Hechos 8. Entonces ahora sí va a venir un avivamiento, pero primero porque nos cerró los templos. Primero nos sacó de nuestra zona de comodidad, nos sacó de vivir de evento en evento, y si no venía la gente al evento, el pastor se sentía fracasado, se enojaba con los líderes. Eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es armar recitales de música, que no tengo nada contra los recitales, pero ¿quién nos mandó a hacer recitales para que los pibes vengan y salten povo y hagan povo en los recitales cristianos? Está desdibujada la iglesia. ¿Para qué? Si eso no soy llamado a eso. A ver, ¿qué le ofrezco este domingo para que la gente venga? No, para nada. Y el Señor siempre se movió con un remanente. Y si no quiere salir a evangelizar, que no salga. Pero no es así la iglesia. Yo no le puedo mostrar esa iglesia. Hemos entretenido al cristiano con entretenimiento. Pero no hemos sido llamados a entretener al cristiano. Hemos sido formarlos para que salgan a ganar discípulos. ¿Okay? Entonces el coronavirus, te puedo asegurar que, como dice la palabra, también nos ayuda a bien. Es verdad, y yo coincido con usted, doctor, sin haber tenido tanto este tipo de conocimiento, pero coincido con usted que creo que este coronavirus nos llevó a aprender una cantidad de cositas, de hecho a meternos hasta en la tecnología, doctor,
porque como que estábamos medio alejados y siempre el nietito, a ver quién podía ayudarme en tal cosa. Hoy nos tiramos de cabeza a la tecnología y tener que utilizarla, ¿no es cierto? Una bendición, así que lo miramos por un lado de bendición. En breve, quiero tocar este tema que cortito, por el tiempo que me lleva. Simplemente hay un tema que a mí me llamó también la atención del video. El marco familiar influye en la estructura de la psiquis de los niños. ¿Qué nos quiere decir, doctor, con eso? Y la verdad que la familia es todo. ¿Qué pasa hoy con la familia? ¿Qué punto le toco, no? Claro, la familia sale en la estructuración de la psiquis del niño y después de lo que nosotros seamos como grandes. Así que por eso la ideología de género quiere destruir a la familia y todos los embates en la destrucción de la familia, porque al no tener familias sanas no va a haber psiquis de los niños sana. Entonces es fundamental la familia, el rol de papá y el rol de mamá. Ajá. Interesante, ¿no? Porque justamente de ahí es donde vamos a tener una familia diferente, una sociedad diferente, de acuerdo a la formación que dé papá y mamá. Y usted hablaba de roles ahí, el rol que debe cumplir papá y el rol que debe cumplir mamá. ¿Esos roles hoy no están? ¿Qué está pasando con la familia? Claro, el padre no está. Acá el punto a batir somos los papás. O sacarlos de casa o sacarles autoridad. Crear una guerra entre los sexos. Pero acá el punto clave es el papá, porque el papá da autoridad, es la cabeza de la familia. Entonces, para que el Estado, y no solamente nuestro gobierno, sino esto pasa a nivel del mundo, los únicos que podemos frenar que nuestros hijos sean tomados por la mentalidad de este mundo somos los papás. Si nos sacan o nos neutralizan, entonces nuestras familias son pan comida para el mundo, ¿no? Claro. Claro, usted ahí decía que el papá justamente es el que brinda seguridad, el que brinda tranquilidad, el que da una identidad y también el que motiva, ¿no es cierto?, a los hijos. Y mamá, que brinda amor, que da la aceptación, el apego a ese niño emocionalmente. O sea, que ambos debemos cumplir. A veces pareciera como que solamente es uno y en el caso le tiramos todo en la carga a mamá, y resulta que los papás tenemos una gran función y creo que lo primordial de poder llevar nuestra familia adelante y lo que vamos a formar en el futuro. Exactamente, exactamente fundamental. Por eso se quiere destruir la familia, ¿no? Ajá, se quiere destruir la familia. Doctor, realmente, mire, es impresionante la cantidad de saludos. Me preguntan acá, ¿dónde consiguen los libros? Si los libros están en las librerías cristianas, que nos dé a conocer eso, por favor, porque hay gente que se ve interesado en lo que usted presentó hace un ratito, que me parece bárbaro. ¿Dónde pueden conseguir los libros? Fabio, mira, primero ante todo, yo estoy en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Ajá. YouTube, bueno, en todo como es hoy en día de uso. Me pueden buscar como DR Floresiani o DR Gabriel Floresiani con C. Ahí me encuentran en las redes sociales. Y tenemos una escuela de neurociencias virtual, que es una escuela online en donde enseñamos liderazgo, consejería, sobre ideología de género, aborto, operador en adicciones, todo desde la neurociencia. No es un instituto bíblico. No van a escuchar Biblia ahí. La idea, la visión que Ajá. tenemos con Cecilia es acercar la ciencia al pueblo de Dios. Entonces, bajamos deseamos que las cuestiones científicas sean para que la iglesia las use. Entonces, la Escuela de Neurociencias Virtual, www.examenvirtual.com.ar, ahí seguramente después Jenny le va a pasar los datos, pero sería muy bueno que pudiesen tomar nuestros cursos porque les va a dar elementos de los que yo he comentado hoy, ¿no? Así que, y los libros Bien. también, del WhatsApp de la Escuela de Neurociencias o a través de las redes.
Bárbaro, doctor, muy bueno esto para poder dar a conocer y saber que hay gente interesada justamente y nos parece bárbaro. Quiero agradecer al pastor Heradio Pozas, quiero agradecer a los pastores, hay una cantidad que están escribiendo, que agradecen mucho esta entrevista. Doctor, quiero agradecerle en forma particular a su equipo que se puso a disposición del momento que ya tomamos contacto, han sido generosos, atentos y nos tuvieron siempre informados y eso se nota de la buena persona que es usted y que le quiero agradecer muchísimo. Muchísimas gracias, Fabio. Y bueno, estamos para servir, hermano. Estamos para servir en lo que tenemos. Mi esposa Cecilia es médica, psiquiatra. Sí. Es una mujer muy preparada, también está a disposición. Pero bueno, Muchas el Señor gracias. Hace unos días nos dio la visión de poder brindar, llevar los conocimientos científicos que normalmente se guardan en las universidades, en los claustros académicos, pero el Señor nos mostró de que el pueblo de Dios, la iglesia, también tenga este conocimiento que entendemos que es un arma muy importante para estos tiempos. Bárbaro. Quiero decirle a toda la gente, a la audiencia que nos está viendo y nos va a ver después en forma diferida, que hay información que están poniendo aquí justamente de parte del doctor, toda la información de prensa, para lo que ustedes quisieran por ahí saber de los libros, de la actividad, de la escuela que el doctor nos estuvo hablando, todo eso está acá quedando, así que pueden ver el video y poder también mostrarle a otras personas y compartirlo. Doctor, muchas gracias, un placer y habernos conocido de esta manera, en esta pandemia, ¿no? Dios nos permitió esto de conocernos y para mí ha sido de mucha bendición y le agradecemos muchísimo su gesto de habernos atendido. Hermano, muchísimas gracias, Dios les bendiga y un saludo a toda la audiencia. Dios les bendiga. Muchas gracias, doctor. Gracias al licenciado Linares que ha hecho este contacto, a su secretaria y a todo su medio de prensa. Hasta luego, doctor, que esté bien y muchas gracias por esta atención. Bien, quiero agradecerle a todo el Facebook, lea, comparta y también quiero decirles que comente esta entrevista. Agradecemos mucho al doctor Floriciani. Gracias, Nara, que estén bien. Le digo hasta mañana al Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado y sigo con la radio compartiendo.